Señor amado, te damos gracias por esta tarde que nos reúnes en tu nombre. Gracias por el privilegio de estar reunidos y que tú nos hables al corazón, Señor. Te pedimos que traigas a los que faltan y que, Señor, nos dejes convicciones claras de lo que dice tu palabra. Todo esto lo rogamos, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según se cuenta en la biología, en la ciencia, los pajaritos migran, ¿no? Migran cientos de kilómetros, algunos miles de kilómetros y otros cientos de miles de kilómetros. Migran para aparearse, migran para alimentarse. Huyen también de cierto clima. Y son fenómenos naturales que los vemos continuamente. El día de hoy vamos a hablar de un hombre que huyó de Dios. Su nombre es Jonás. Todo este mes trataremos el tema de Jonás. Él era un profeta. ¿Quién es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios para establecer un mensaje que es pertinente para un pueblo o para un rey, o para una persona que está en autoridad, ¿no? Entonces, Jonás es un profeta o fue un profeta al cual Dios le va a llamar la atención para que vaya a una ciudad grande. Pongan en su mente las ciudades más grandes actuales, será Río de Janeiro, Nueva York, no sé, ciudades inmensas. Y el Señor lo llama para que vaya y predique el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, porque Dios está interesado en que el ser humano se acerque a Él. Y le dice, ¿sabes qué? Anda y predica en Nínive, la capital del imperio asirio. Y esta gente eran personas en realidad que sabían de guerra. Para llamar la atención a un pueblo o para hacer que este pueblo se sienta mal en una conquista, los asirios llegaban a ese lugar y bueno, después que los atacaban, cogían las cabezas, ¿no? Las cabezas de las víctimas y hacían paredes. Entonces, aquel que veía esas paredes de cabezas se espantaba y decía, ¿qué pasó aquí? Era que los asirios habían llegado. Entonces, este pueblo era enemigo del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y Dios le dice a Jonás, anda y predícales a este pueblo. Ahora, ustedes se pueden imaginar que a usted le digan, no, anda y ora por tu enemigo, aquel que te ha hecho daño. Y comparte el mensaje de salvación porque yo también lo amo, dice Dios, ¿no? Y aquí vamos a entender unas verdades del Señor tan importantes, porque no es como nosotros pensamos, es lo que Él quiere y su misión de salvar al mundo Él la va a cumplir. Vamos al libro de Jonás, el capítulo 1, los versículos del 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí hay tres verbos que son relevantes. El primero es levántate. La vida de un profeta, de un hijo de Dios, es una vida activa, es una vida de servicio, no es pasiva. Y vamos a ver más adelante que este profeta hasta se queda dormido, como algunos cristianos duermen en los laureles. Dice, levántate, anda a Nínive, es una orden clara, es un imperativo, y pregona o predica, pero hazlo con fortaleza, porque tal cual es la oposición, tal cual es el pecado de grande, así también hay que confrontarlo con esa frontalidad. Entonces dice, pregona, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta gran ciudad era la capital, como digo, de este imperio, el imperio conocido de esa época,
pero al mismo tiempo eran gente pagana, gente que no conocían a Dios. Y Dios es el Señor del mundo y quiere que todos se arrepientan. Él ve todo, hermanos. Y algún día inclusive este mundo va a llegar a recibir ese juicio de Dios por toda la maldad que está existiendo actualmente. Todo va a pasar una factura. Entonces vemos que Dios llama y llama siempre. Y llama a un profeta para que dé un mensaje. Y nos llama a nosotros para que nos arrepintamos. Y se acuerdan el día en que usted vino al Señor y dijo: Señor, perdóname, quiero ser tu hijo. El Señor siempre está llamando la atención. Y aún ahora, cuando pensamos que nadie nos ve, el Señor está conociendo y viendo lo que estamos pensando y cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y lo maravilloso de esto es que es tan particular, hermanos. Pensamos que nos podemos perder entre la multitud de la gente y tal vez entre el ruido del trabajo, pero el Señor está ahí y me está viendo y me está diciendo: Nelson, toma otra postura, otra posición, aléjate del pecado. Y eso es lo que va a hacer Jonás. Miren los siguientes versículos, porque Jonás va a tratar de huir. No quiero, Señor, no me gusta, como usted y yo a veces hemos dicho. Y Jonás se levantó, versículo 3 de Jonás 1, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Saben qué? Dios le dijo: anda aquí a unos 600, 700 kilómetros. Y el hombre se iba a ir a 7,000 kilómetros, al lado contrario. Tenía que ir para el oeste y se va para el este. ¿No se parece eso a su vida? Le está diciendo en esta noche: esta es mi voluntad, y usted se aleja mucho más. Se iba a Tarsis, eso era por el Gibraltar, por España. Y él estaba en Palestina. Tenía que irse a Nínive nomás. Pero coge el otro lado. Y neciamente piensa que cuando uno no está en el lugar donde se comparte del Señor, entonces si me voy lejos, el Señor no se va a dar cuenta. A veces pasa así, usted deja de asistir a la iglesia, ¿no? Tal vez no está bien con el Señor o está muy ocupado, no sé, pero en ocasiones es porque algo pasa en nuestro corazón. No voy a la iglesia. Tal vez ahí ya no escucho la palabra y Dios se olvida de mí. El Señor nunca se olvida de usted. Y vamos a ver lo que hace el Señor para traerlo a Jonás. Este hombre que se levanta para huir de una tarea difícil. Huye. Y como nosotros toman barcos que son más costosos, toman barcos que son más incómodos, y aún así queremos irnos en ese barco. ¿Sí le ha pasado? El pecado a veces es así, ¿no? Me duele, igual sigo haciendo lo malo. No me conviene, igual sigo frecuentando ese lugar o esa persona. Y cogemos un barco que no corresponde. En realidad pasan facturas más altas esos barcos, como el barco que lo llevaba a Tarsis. El problema con el barco del Señor Jesús es que requiere mi sometimiento y su sometimiento. El problema de estar embarcados en la vida cristiana es que requiere obediencia. Y a veces no la queremos. Y preferimos irnos a un lugar más lejano o distante. Pero déjeme decirle algo. Nos sale mucho más barato arrepentirnos y venir delante de Dios y hacer su voluntad. Sale mucho mejor que hacer lo que hizo este profeta, porque no se puede huir de la presencia del Señor. No se puede uno escapar de su mirada. Vamos al Salmo 139, los versículos del 7 al 10. En el caso de Jonás, pensaba que tenía todo arreglado, porque dice aquí en el versículo 3, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis,
y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, tenía todos los recursos. Como usted y yo a veces decimos, es que tengo todo lo necesario, respuesta de Dios, entonces voy a hacerlo. Y actuamos neciamente. Pero vamos al Salmo 139, del 7 al 10. El autor del libro de los Salmos está reflexionando sabiamente y dice lo siguiente: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermano, usted aceptó a Cristo en una ocasión y lo aceptó para toda la vida. No hay vuelta atrás. Déjeme decirle, bendito Señor que nos tiene agarrados con su diestra poderosa. Pero tenga cuidado. Jonás pensaba que iba por buen camino porque tenía todos los recursos. Y a veces nos confundimos, decimos, Dios, tú estás haciendo, proveyendo. He visto hasta señales del cielo. Pero vamos a Apocalipsis 13, del 11 al 14. Satanás también hace señales, hermanos. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué dice Apocalipsis 13, del 11 al 14? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, semejantes, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive Satanás hace ese milagro de la resurrección. Versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Cuidado. A veces los cristianos pensamos que podemos ir acomodando nuestra vida para que al final del día la palabra de Dios calce en lo que yo quiero. Usted está equivocado y yo también he estado antes equivocado. No puedo hacer que la palabra de Dios calce a lo que yo quiero. A mí me tiene que dominar la palabra. Yo no domino a la palabra. Cuando uno predique es eso. La palabra domina y entonces uno dice el texto bíblico, lo que significa. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Satanás nos puede engañar, pero debemos entender que no vamos a acomodarnos a lo que queremos, sino a la voluntad del Señor. Versículo 4 de Jonás, el capítulo 1. Veamos la reacción de Dios frente a este hombre que trata de huir de la voluntad del Señor y de sus designios. Déjeme decirle que usted y yo ya tenemos designado un propósito para la vida. Y es menester de que usted lo descubra. ¿Para qué estoy aquí? Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada que yo haga con esto que tú me has dado, con estos recursos, con esta familia, con estas capacidades, con estos dones, talentos? ¿Qué más hago a más de existir y ganar dinero o gastar dinero? Algo más tiene que haber. En el caso de Jonás tenía que predicar el mensaje del Evangelio. Pero miren lo que hace Dios para que regrese. Pero Jehová hizo levantar, ¿qué? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Si bien es cierto, en los evangelios se habla del Señor Jesucristo que calma la tormenta o la tempestad, pero también, como vemos aquí en la palabra, Él permite las tormentas en la vida para que yo cumpla mis propósitos o regrese a Él. ¿Está pasando usted por alguna tormenta? Déjeme decirle que Dios va a seguirla permitiendo.
Tal vez va a seguir doliendo el corazón, tal vez va a seguir llorando. Preste atención a la tormenta. Acuérdate del rey David, ¿qué hizo Dios para traerlo? Lo mandó a Natán y él tuvo que escuchar una parábola de un hombre que había cogido un corderito, ¿no es verdad? Que no le pertenecía. Y David reacciona y dice, tienen que matar a ese hombre malo. Dios le manda a alguien que le hable una parábola. A Pedro, ¿qué pasó con Pedro cuando niega al Señor Jesús? La mirada fulminante del Señor cuando lo traiciona. El carcelero de Filipo, ¿qué ocurrió en la vida del carcelero de Filipo? ¿Se acuerdan? Hubo un terremoto. Y con el terremoto, después de eso, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? El Señor tiene sus medios, queridos hermanos. ¿Qué está usando Dios para atraerte el día de hoy? Jonás quería irse a Tarsis. Él pensaba que lo tenía todo pagado y arreglado neciamente. Pero hermanos, no vamos a poder acomodar a Dios a nuestra voluntad y las tormentas nos van a hacer regresar. Versículo 5 de Jonás 1. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren, hermanos, en las tormentas escasean los ateos. Usted ha visto cuando hay crisis, ¿no? Dios mío, ayúdame, y nunca se acercaron al Señor, pero cuando hay la tormenta, hermanos, ahí aparecen y se multiplican. La palabra de Dios está en la punta de la lengua de aquel que inclusive no creía, pero dice, ay Dios mío, ayúdame. Y es lo que va a ocurrir en este momento con esos marineros. Y es que aún los ateos, hermanos, aún los paganos, aquellos que luchan contra Dios, el momento de una prueba fuerte no saben de dónde agarrarse. Yo he escuchado muchas personas que decían no creer en el Señor, pero cuando se han confrontado con la muerte han pedido oración y lo hemos hecho. Pasó la crisis y regresaron a su ateísmo. No aprovecharon la oportunidad. El ateo piensa que todo es material y piensan que nada nos pudo haber causado o hecho empezar. Y nosotros decimos que el Señor fue el que permitió que todo esto comenzara. Y no solo creó la materia, sino que también creó el espíritu. Y nadie lo creó a nuestro Señor. Y miren lo que pasa con estos marineros, capítulos 5 y 6. Ellos clamaban cada uno a su Dios a su manera y bajan hasta donde está Jonás. Y miren lo interesante de Jonás. Jonás sigue bajando aún más de nivel, digo yo, ¿no? Empieza a bajar al barco y después del barco sigue bajando al fondo, digamos, a la quilla, al fondo del barco, y después va a ir más profundo en el mar. Y es que cuando usted huye de Dios, va yendo más al fondo. La forma de darnos cuenta es esa: Señor, ¿por qué siguen habiendo más problemas? Mi corazón no está tranquilo. Miren, la diferencia entre un cristiano que hace la voluntad de Dios y que está atravesando pruebas, con un hombre que está huyendo de Dios y está atravesando las tormentas, es que aquellos que tenemos a Cristo Jesús sabemos que lo estamos agradando, sabemos que Él nos ama y sabemos que Él nos va a salvar, o por vida o por muerte, pero nos salva. Tenemos esa certeza en el corazón. El hombre que no tiene a Cristo anda desconcertado y en el fondo de su ser no sabe qué hacer y va a vivir para sus placeres y le va a ir mal.
y va a ir yendo más profundo como Jonás. Se había echado a dormir, dice aquí, ¿no es verdad? Estaba acostado y va el patrón de la nave y le dice, levántate. ¿Qué esperas para hacer algo? Los cristianos a veces estamos dormidos. Pensamos que el Evangelio, vivir el Evangelio es sencillamente el venir a un rito, culto, iglesia. Pero es más allá de eso, es servir a nuestro Dios. Es vivir de tal manera que estamos agradándolo en cada acto de nuestra vida. Vivimos de manera sobrenatural, hermanos, si no estamos dormidos. ¿Qué pasó en esta última semana de manera sobrenatural en su vida y en mi vida? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Tal vez lo convenció de un pecado de tal forma que usted se arrodilló y dijo, esto está mal, Señor. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Tal vez estamos durmiendo. A Jonás se le dijo, ¿por qué estás durmiendo? ¿Qué pasa? El mundo espera que hagamos algo y dice, el resto de marineros esperan que tú también participes y ayudes. ¿Sí? Tenga cuidado. Duerman las que debe, ¿no? 6, 7, 8. Pero ya cuando duermen 10, 11, 12, ¿no? Se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Afecta la concentración si se duerme demasiado. Cuidado los dormilones, ¿no? También los que duermen poco, tengamos cuidado. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano está durmiendo? No podríamos hablar como Jesús si estamos durmiendo. Póngase a pensar, ustedes lo despiertan de ese sueño profundo. Nos toma tiempo, ¿no? Y a medida que avanzamos en edad nos toma más tiempo despertar. No sé si ustedes, a mí sí, me cuesta un poquito más despertar. Pero cuando uno se levanta de un sueño profundo, se le hace difícil hablar, ¿no? Se le hace difícil pensar, se le hace difícil caminar. Los cristianos que están adormitados, que están dormidos también, no pueden hablar bien de Cristo. Están dormidos. No pueden caminar como Cristo hubiera caminado en esta tierra. El cristiano que está dormido no sabe rogarle al Señor, no sabe clamarle. Le piden al otro hermano, ora por mí. Tú clama por mí. Y está bien, ore por su hermano. Pero cada uno de nosotros debe saber arrodillarse y clamarle al Señor si estamos vivos y despiertos. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Romanos 13, versículos del 11 al 14. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma, y aquí habla acerca de las relaciones con su prójimo. Y dice el versículo 8 de Romanos 13, no le debas a nadie nada, es decir, tienes que estar en paz con todos los demás. El versículo 9, los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? Levantarnos del sueño. Hay cristianos que están dormidos. ¿Predicar yo del Señor? No, predique usted mejor, pastor. Vaya, venga usted para que usted le hable a mi amigo. Está dormido, hermano, levántese. Porque el Espíritu Santo está en su vida y también puede hacerlo. Miren lo que dice aquí. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día. El cristiano dormido no anda con honestidad, porque dice aquí, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Qué interesante, ¿no?
No andemos en los placeres de nuestra carne. Hermanos, va a venir un día donde la emoción cristiana no va a valer ya. ¿De qué está hablando, pastor, de la emoción cristiana? Es que sí, pues hermano, a veces estamos emocionados por Cristo. Pero entregados a Cristo es otra cosa. Despiertos, vivos para el Señor es otra cosa, hermanos. Predicar, sí, hay que predicar. Servir, hay que servir. Vivos. Tenemos que estar apasionados por Cristo en todo lo que hagamos. Si tenemos un trabajo secular, hágalo como para el Señor. Gócese, haga sus negocios, haga lo que el Señor le ha dado para hacer, pero para la honra de Él. Cuando haga algo, dile al Señor, esto es para ti. Y lo hago con amor, mi familia es para ti. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, las crío para que sean de bendición. A veces estamos más preocupados en la herencia que le vamos a dejar, hermano, no. Preocúpese en dejar hijos piadosos, viva, despiértese, viva para Cristo, eso es lo que está diciendo aquí. Y la llamada de atención que se le hacía a Jonás, cuidado con nosotros, podemos estar dormidos. El que está despierto tiene claro los conceptos del Señor, los más básicos. Levántate y clama a tu Dios, le dice el marinero pagano. Pero vamos a los versículos 7 y 8 de Jonás. Regrese, por favor. Jonás, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ellos echaban suertes. Es como tener varios de esos palitos de diferentes tamaños y entonces lo ponían así y el que cogía tal vez el palito más corto, entonces ese es el que ganaba o el que perdía, obviamente. Entonces Dios utilizó eso, no que hay que hacerlo, pero en ese momento salió Jonás. Querían averiguar qué estaba ocurriendo con el barco porque se asociaba de que si alguien estaba mal con el Dios o con los dioses, era quien estaba provocando esta tormenta. Y déjeme decirle que a veces nosotros sí provocamos las tormentas por nuestra falta de prolijidad en la vida cristiana, por separarnos del Señor, por irnos tras la imaginación de nuestro corazón, provocamos tormentas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra misma vida interior, en nuestra misma vida física. ¿Qué pasa si comemos mucho, comemos de más, si comemos poco, mucha grasa o mucho? Nosotros provocamos la tormenta, ¿o no, hermanos? Seamos honestos. Y después decimos, Señor, ayúdame. Pero mi esposa siempre me dice en las noches, ¿no? Ese es mi problema, las noches. ¿Estás seguro de que vas a comer eso? Yo soy el culpable, hermano. Como usted y yo de nuestro pecado. Y las tormentas vienen y el Señor las estaba permitiendo ahí para que Jonás reaccionara. ¿Qué está haciendo hoy el Señor en su vida para que reaccione? Tal vez una relación que no está bien y usted tiene que humillarse delante de Dios, ir y pedir perdón o tener paciencia. ¿Qué está haciendo el Señor el día de hoy con su vida? ¿Qué tormenta está atravesando? Le está llamando la atención y usted sigue alejándose del Señor, queriendo acomodar su vida y que la palabra le calce. Y así no es. La palabra lo domina usted y usted le calza a la palabra. Eso era lo que tenía que hacer Jonás. Pero miren lo que ocurre, el Señor que hizo los cielos, el mar y la tierra, estaba ahora moviendo todo para que Él regresara. Versículos 11 al 16. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra,
mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué haremos contigo? La situación iba empeorando. Se necesitaba el arrepentimiento de Jonás y que la voluntad de Dios se cumpliera. Yo creo que Jonás ya estaba arrepentido, porque dijo: bueno, yo soy el culpable. Cuando usted ya dice eso, es que se arrepintió. A ver, esta es mi situación. Esto es lo que hice mal. Esto hice en contra del Señor. Esto hice en contra de alguna persona. Este fue mi actuar equivocado. Hermanos, y sin excusas. Quítele la palabra pero. ¿Ya? Señor, hice esto mal. Y bórrele bien la palabra pero. En ocasiones decimos: Señor, hice mal, pero es que me tentaron, pero es que él no me trata bien, pero es que mi hijo hizo, pero... No, hermano, quítele el pero, porque si no sigue bajando y su corazón se sigue alejando del Señor. En el caso de Jonás vemos aquí que él dice: ya, a mí, láncenme por la borda. Ya estaba teniendo conciencia de sus los otros amigos o personas que estaban en el mismo barco. Hermanos, hagámoslo así. Piense en su familia. Piense en esa gente que quiere usted. El pecado afecta, no solo me afecta a mí, afecta a quienes me rodean. Hablamos a veces de las maldiciones generacionales. No es tanto que usted le hereda al otro lo malo o el pecado. Quiere decir que afecta a aquellos que están conmigo y a mi alrededor. Si nosotros como padres pudiéramos entender, si nosotros como amigos, como hermanos en Cristo pudiéramos entender, me incluyo, si yo pudiera entender cómo mi vida afecta a ustedes como iglesia, creo que nuestras actitudes fueran muy diferentes. En el caso de Jonás ya se estaba dando cuenta, tal vez por compasión con estas personas. Tal vez porque ya sabía que debía depender por completo de Dios. Tal vez porque ya no había otra salida. Tal vez se dio cuenta que ya era inútil seguir pecando. No lleguemos a esos puntos, hermanos. Y miren, dice aquí que esos hombres trabajaban para llegar a tierra. Hermano, no se oponga a Dios. Porque es inútil. Inútil dar coces contra el aguijón. Si usted es un hijo de Dios, Dios va a hacer todo para que usted regrese. Hermano, regrese hoy día. Hágalo hoy. No espere mañana. Porque por más que tenían a todos estos marineros tratando de hacer avanzar la nave, si había un pecado ahí, la nave no iba a seguir. Si Dios ya había establecido un juicio, el juicio se iba a dar. Y aún estos hombres, miren, que eran paganos, creen en Jesús, en el Señor. A veces hasta el mundo nos da lecciones a nosotros como cristianos de amor, de condescendencia, de temor de Dios sin creer en Jesucristo. A veces aquellos que no tienen al Señor Jesús tal vez obran de manera más honesta. Y estos hombres que estaban ahí comenzaron a tener temor de Dios. Y el Señor iba cumpliendo todos sus propósitos. Ahora iba a salvar también a esos marineros que vieron la tormenta y dijeron: Señor, sálvanos. Doble propósito. Y es que el Señor puede sacar de las situaciones más diversas y malas cosas buenas. Ese es nuestro Dios. Ya adoraban al Señor.
Te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Es decir, Señor, lo vamos a lanzar y si es inocente, Señor, no permitas que lo hagamos. Pero la muestra de que estaban en lo correcto era que el autor de la vida, el Señor, el que domina la naturaleza, cuando Jonás fue lanzado, entonces las cosas se aquietaron. Y esto probó que Dios era real. Y que el problema era la resistencia de ese hombre a la voluntad de Dios. ¿Estamos luchando con el Señor? ¿En qué área de su vida estamos luchando? Tal vez si usted deja de luchar y se entrega al Señor y deja a un lado ese pecado, las aguas se aquieten. ¿Sabe por qué? Porque ya no era necesario que hubiera ese sufrimiento para todos ellos. Ya el Señor había cumplido su propósito. Estoy seguro que si uno en realidad se acerca con humildad al Señor, las aguas se van a aquietar y la paz va a llegar a su corazón. Finalmente ellos tuvieron fe en Cristo, fe en el Señor, hicieron votos y vemos como este hombre Jonás, a pesar de la situación a donde había llevado a toda esta gente, fue utilizado por el Señor para que estos hombres se salvaran. Pero él tenía que seguir con el propósito que Dios tenía. Vamos a leer y con eso vamos terminando. Dice el versículo 15, 16 y 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y quiero que tome aquí en cuenta una palabrita cuando empiece este versículo. Es la palabra pero. Pero Jonás. Versículo 4 del capítulo 1 dice, pero Jehová. ¿Por qué utiliza aquí el autor esta palabra? Porque a pesar de que todo lo que hizo Jonás para huir, el Señor hizo su voluntad. Y aquí en el versículo 17, a pesar de que Jonás ya se había arrepentido al parecer, el Señor tenía todavía un tratamiento adicional para la vida de Jonás. Hermanos, no es como nosotros queremos. Y puede ser que ya se está arrepintiendo, ya se arrepintió. Pero tal vez el Señor siga teniendo pruebas para usted, para ir moldeando su carácter, para hacerlo conforme a la estatura de Cristo Jesús. En el caso de Jonás, todavía tenía que pasar 3 días dentro de dicen unos la boca de la ballena, otros dicen en el vientre de la ballena, la palabra dice el vientre del pez. Pero el punto final es ese. Si usted huye del Señor, el Señor va a traerlo de alguna manera. Si usted huye del Señor, en algún momento, inclusive aquellos que lo rodean le llaman la atención y le dicen, queremos ver a Dios. Tú que eres cristiano, necesitamos ver tu testimonio. Si usted está huyendo del Señor, solo su arrepentimiento va a calmar las aguas. Pero si usted huye del Señor, Él hará todo lo necesario para que usted siga conformándose a la estatura de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y les voy a leer solo una última frase. Si se ponen de pie y oramos. Este es un pequeño poema
de una señora Elvira Sastre. ¿Y por qué lo comparto ahora? Porque dice lo siguiente: no llames cobarde a alguien que tiene miedo. Solo abrázalo y dile que al revés de todo, los monstruos existen hasta que les pones nombre. Solo los valientes lo hacen. Hermanos, tal vez estamos lejos del Señor, pero el primer paso para reconocer y querer que Dios haga algo en nuestra vida es ponerle nombre. Y puede decirle usted en esta noche: Señor, yo me he alejado, yo he huido, yo he acomodado, he tratado de hacer las cosas en mi propia prudencia, pero sé que si sigo así voy a llegar al fondo, y aún del fondo tú me vas a llamar la atención. Pero póngale nombre en esta noche. Puede ser una relación que no es lícita, puede ser un problema con alguien más, puede ser la forma en que usted trata a otra persona, puede ser, no sé, algo en su parte económica, puede ser su vida en sus pensamientos, puede ser los resentimientos, pero póngale nombre a eso con lo cual usted está luchando y quiere alejarse de Dios y ve que la solución no va por ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la posibilidad de leer tu palabra, estudiarla. Y ahora te rogamos, Señor, que entendamos que huir de ti no es la solución, porque harás y pondrás los momentos, las circunstancias para que nosotros regresemos, Señor, porque una vez que nos salvaste, seguimos siendo tus hijos. Gracias por este tiempo, Padre, y te pedimos ahora que esto se quede en nuestros corazones. Te hemos entregado también aquellas cosas con las que hemos luchado o seguimos luchando, pero tú eres fiel, Señor, y tú obras, Padre, para tu honra y tu gloria, porque lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.